Finanzas en bienes raíces, capítulo 12. En este capítulo veremos todo lo relativo a créditos financieros, a las distintas doctrinas de teorías que hay, la teoría del título y la teoría del gravamen, distinguir entre lo que es un instrumento de hipoteca y un pagaré, explicar las provisiones de las distintas cláusulas de hipotecas, diferenciar entre los préstamos de la Federal Housing Administration, por sus siglas de FHA, conocidas como FHA, y de la Administración de Asuntos de Veteranos, el Department of Veterans Affairs, conocido por las siglas en inglés BA o VA, y los préstamos convencionales, describir las características entre una hipoteca amortizada, una ajustable o agrupada y deudas hipotecarias de compra, explicar el propósito de un certificado de saldo y finalmente calcular la relación del préstamo al valor, dando los montos, dado el monto del precio de compra y del abono inicial. Más del 80% de las transacciones que se hacen en bienes raíces tienen que ver con préstamos bancarios. De allí la importancia en que los agentes de bienes raíces conozcan las finanzas que están envueltas en los bienes raíces y los términos más frecuentemente usados. Hay dos teorías legales de mortgage o hipotecas. Una de ellas es la teoría del título, frecuentemente utilizada en Georgia, en donde el título es dado al prestamista a través de una hipoteca de escritura. El título se refiere al título de la propiedad del bien raíz y prestamista se refiere y se denota con esto a la persona, institución financiera que otorga, que da el préstamo. El prestatario se refiere al usuario, a quien recibe este dinero. Entonces, para repasar y que recuerde, el prestamista es quien otorga, quien da el dinero, y el prestatario es el cliente, el que lo recibe. En la teoría del título, el prestatario entonces lo que retiene es un título equitativo, pero el título verdadero, el título de verdad lo tiene el prestamista. Por esta razón es que en Georgia las foreclosures son más fáciles de hacer que en la Florida, porque ya el título lo tiene el banco, de tal manera que él lo que hace es notificar el foreclosure y el día del foreclosure vende la propiedad porque tiene el título en la mano. No así con la teoría que aplica en la Florida, que es la teoría del gravamen, en donde el prestatario retiene el título de la propiedad y el prestamista está protegido es con un gravamen, con una hipoteca sobre esa propiedad. Pero en este caso, en la Florida, el banco tiene que ir a un juicio hipotecario para poder recuperar el título y no puede vender la propiedad hasta que no recupera ese título. De manera que, recapitulando, la diferencia entre la teoría del título que prevalece en Georgia y la teoría del gravamen que prevalece en Florida es quién es el poseedor, quién retiene el título. En la teoría del título, el título es retenido por el prestamista, el que otorga el préstamo, y en la teoría del gravamen el título lo retiene el prestatario. Esa es una de las principales diferencias entre las leyes de real estate, de bienes raíces en la Florida y en Georgia. Los instrumentos de préstamo son el pagaré o pagaré de hipoteca, también llamado, y es el instrumento legal que representa la evidencia de la deuda. Usualmente es un documento separado que no se registra. Debe ser firmado por el prestatario. Detalla las penalidades si no se realizan los pagos mensuales y advierte que el prestamista puede evocar, esto es, exigir la totalidad de los pagos si se incumplen con las condiciones que tiene el pagaré, con los términos que fueron acordados. También esta evocación pues se refiere a adelantar todos los pagos no vencidos. La hipoteca, para el prestamista, la propiedad se vuelve la garantía del préstamo. Esta hipoteca es un instrumento que compromete a la propiedad como garantía. Hipotecación se refiere a comprometer propiedad como garantía de pago de un préstamo sin renunciar a la posesión de la propiedad. Es un instrumento por escrito y es registrada para establecer una notificación sobreentendida del gravamen y para establecer prioridad sobre otros gravámenes subsiguientes que pudieran venir. Los términos en hipoteca son el deudor hipotecario o prestatario, que da la hipoteca como garantía de reembolso; el acreedor hipotecario, acreedor o prestamista, que es el propietario de la hipoteca; la satisfacción de la hipoteca, que es la liberación de la hipoteca, que debe ser registrada por el prestamista una vez que la hipoteca ha sido pagada en su totalidad;
La cesión de la hipoteca, que es cuando la posesión de una hipoteca se transfiere de una compañía o individuo a otro, a eso se denomina cesión. Suele suceder entre los bancos que después de que uno otorga un préstamo, este lo vende a su vez a otro banco y ese a un tercero, y esta acción de traspaso se llama cesión de la hipoteca. Para poder hacer una cesión de hipoteca es indispensable conocer el certificado requerir un certificado de saldo. Esto es, el individuo, la compañía que realiza esa compra de hipoteca, recibe este certificado donde se verifica el monto que no ha sido pagado del saldo, la tasa de interés y la fecha hasta la cual el interés ha sido pagado. De la misma manera, cuando usted va a vender una casa, es su propiedad, usted pide un certificado de saldo para saber cuánto es el dinero que va a ir para el banco y la diferencia que le quedará a usted si tiene alguna. El foreclosure o juicio hipotecario se inicia con una demanda en el pagaré. Esta demanda o sube en la nota se debe obtener después de una sentencia y luego de ejecutar la sentencia contra cualquier propiedad o bienes raíces personales. Si ocurre un incumplimiento de la hipoteca, el acreedor hipotecario tiene dos opciones de remedio. La primera es iniciar un pleito sobre el pagaré. El acreedor hipotecario puede decidir iniciar un pleito sobre el pagaré, obtener una sentencia y después ejecutar esa sentencia contra cualquier propiedad inmueble o personal del deudor hipotecario. El segundo es iniciar un juicio hipotecario, en donde el acreedor hipotecario puede iniciar un juicio sobre la propiedad que está sujeta al gravamen de la hipoteca. Este juicio comienza cuando el acreedor hipotecario acelera la fecha de plazo de todos los pagos restantes y después inicia un pleito para lograr el juicio hipotecario. Al recibir la sentencia final, la venta es publicada en un anuncio público de la venta y la propiedad se vende mediante licitación pública a aquella persona que exprese la máxima oferta. Una vez que la venta haya ocurrido, el secretario judicial de la corte ingresa ese certificado de venta en la corte y ya no hay vuelta atrás. Se ha hecho el foreclosure de la propiedad. Sin embargo, las personas, todos los acreedores y los deudores hipotecarios tienen el derecho de redención, mediante el cual pueden prevenir la ejecución de una hipoteca pagando el principal y los intereses más todos los gastos que haya ocasionado. Este derecho acaba una vez que la propiedad se haya vendido en la venta de ejecución mediante hipoteca, de la que hablamos anteriormente. Las cláusulas más comunes de una hipoteca, las provisiones que tiene una hipoteca, es la promesa de repago, en donde el prestatario, el deudor hipotecario, promete que va a efectuar el pago del principal de intereses de acuerdo a los términos que estipula el pagaré, mensualmente, bisemanalmente. En fin, el deudor hipotecario también promete pagar cualquier artículo depositario o cargos de pago adelantado y cargos de mora si aplican, si se retrasan los pagos, en fin. Las cláusulas de gravámenes, el prestatario acuerda que va a pagar todos los impuestos, cargos de multas que puedan crear un gravamen de prioridad superior al del instrumento de hipoteca o de garantía. Recuerde que los impuestos de la propiedad tienen prioridad sobre cualquier otra hipoteca. Es por esto que la cláusula de gravamen le obliga al prestatario a pagar los impuestos de la propiedad si es que no están incluidos dentro del monto del pago mensual. El seguro de propiedad también es una cláusula donde el deudor hipotecario promete mantener la propiedad asegurada contra pérdidas por causas de incendio u otros riesgos que deben ser incluidos en una póliza con cobertura extendida, en donde esta póliza, en caso de un siniestro, pues pagaría al banco el monto que se le adeuda y la diferencia, si la hay, al propietario de la casa. La cláusula de tenencia, donde los propietarios acuerdan darle el uso de la propiedad, usarla como residencia principal por lo menos un año, a menos que el prestamista haya acordado una cosa diferente o que la propiedad se esté comprando como inversión. La cláusula de due on sale, vencimiento a la venta, es una cláusula que impide que la casa sea vendida hasta que sea pagado, o sea, el monto total existente con el mortgage vigente. Esta cláusula due on sale impide que entonces la casa sea vendida asumiendo una deuda, cosa que veremos más adelante si se puede en algunos tipos de préstamos, si fueron hechos con ciertas fechas de anticipación. La cláusula de aceleración es la cláusula que autoriza al acreedor hipotecario a acelerar o adelantar todas las fechas de plazo de pago de la totalidad del saldo que está pendiente si el deudor incumple con cualquiera de las promesas que habían sido estipuladas. Esta cláusula de aceleración lo que hace es que, por ejemplo, una persona
ha declarado en mora por 3 o 4 meses, a lo mejor su deuda, si supongamos es de $1,000 mensuales, en 3 o 4 meses tiene una deuda de unos $4,000. La cláusula de aceleración lo que hace es que adelanta todos los otros pagos no vencidos para que pueda presentarse un juicio hipotecario por la totalidad del monto restante, la deuda de la casa. El compromiso de reparar daños y mantener en buenas condiciones la propiedad es otra cláusula mediante la cual se le exige que mantenga la propiedad en las condiciones en las que fue adquirida. El derecho a reinstalar o restablecer se basa en el derecho de redención del que hablamos antes y trata sobre el derecho que tiene el deudor hipotecario a restablecer las condiciones de repago originales en el pagaré después de que el acreedor hipotecario haya iniciado la cláusula de aceleración. O sea, él puede, si la cláusula de aceleración se dio, pero él se pone al día con todos los pagos que tiene pendientes, incluyendo costos de honorarios de abogados, etcétera, él tiene el derecho a que le sea reinstalado, a que le sea restablecido su préstamo en las condiciones en que estaban originalmente. Y finalmente la cláusula de liberación o cláusula resolutoria, cláusula de release, que le exige al prestamista la liberación del instrumento de garantía, es decir, de la hipoteca, en el momento en que todos los montos hayan sido pagados. En la cláusula de release, de liberación de la hipoteca. Otras provisiones son la cláusula de pago adelantado. Esta es una cláusula que permitiría que el prestatario pague parte o toda la deuda sin penalidad u otros honorarios antes de la madurez del préstamo. Usualmente la cláusula que existe es una cláusula de penalización, conocida en inglés como prepayment penalty, una cláusula que penaliza si se hace un pago adelantado al prestamista. Esto es porque los bancos, en el momento, las instituciones financieras, en el momento en que otorgan un préstamo, incurren en gastos, pagan comisiones, papeleo para generar el préstamo. Si la persona quiere pagar antes de cierto tiempo, que generalmente es 1 año o 2, ellos imponen una penalización por el pago anticipado. Es decir, si usted vende la casa durante el primer año, probablemente tenga que pagar una penalización, y es importante revisar en los contratos, en estas notas de pagarés, cuáles son esas penalizaciones, porque su cliente debe conocerlas en el momento en que está firmando o antes de firmar, para que sepa las penalizaciones que tendría si decide vender la casa en el primero o segundo año. Esto varían de banco a banco. Provisiones especiales en la hipoteca. La cláusula de ajuste le permite al prestamista aumentar la tasa de interés si cambia el uso de ocupado por el dueño a una propiedad de inversión. Usualmente las tasas de interés son más bajas si se trata de una vivienda que va a ser ocupada por el propio dueño, una vivienda residencial. Pero si la propiedad es de inversión, puesto que existe el riesgo de que la propiedad no se rente y otros riesgos aledaños, los bancos entonces tienen el derecho, mediante esta cláusula, de subir la tasa de interés. La cláusula exculpatoria es una cláusula en la cual el prestamista renuncia al derecho de hacer un juicio hipotecario por la deficiencia. Supongamos, en un ejemplo, una persona debe por una casa $180,000 y la casa se va a foreclosure. Cuando la venden en remate, solamente el banco obtiene $160,000. Hay una diferencia de $20,000. Si esta cláusula está presente, el prestamista renuncia al derecho de ir a un juicio para cobrar la diferencia, la deficiencia existente.